siempre, vamos a disfrutar la charla amena de la sommelier Keila Olan, que hace que sea mucho más agradable el poder aprender y disfrutar, sobre todo poder apreciar el vino y poder apreciarlo, como hemos dicho siempre, apreciar el vino con amigos es como se debe de apreciar el vino. Y el tema de hoy será hablar de vino blanco y quedamos para escuchar y disfrutar la charla de Keila. Me siento. Hay muy poquita gente. No, van llegando. Van llegando, ojalá, porque la verdad es que un poco también me preguntaba yo de los objetivos o la intención específica para esta sesión, y es un poco tratar, como a partir de tener una información un poco más amplia de la elaboración y de las características de los vinos y tal, un poco como romper las barreras de la concepción que se tiene del blanco, ¿no? Como un género, digamos, menor en el vino. O sea, que un tinto generalmente va a ser mejor, una mejor selección y tal, y eso la verdad es que para mí justo no es nada cierto, ¿no? Esperaría que ustedes cambiaran esa percepción también, ¿no? Ahorita les voy a dar razones, no es nada más así como que la cambien y ya. Vamos a ver 3 vinos que también, bueno, que espero también les parezcan adecuados. Es una selección como muy, como de cosas muy distintas, ¿no? Entre las 3 opciones que podemos tener: un vino mexicano, un vino alsaciano, francés, y un vino también, ¿cuál es el otro? Bueno, español, ¿no? Como selecciones clásicas que hay en México. Vamos a comenzar con el método de elaboración en los vinos blancos. Yo sé que esto ya lo vieron antes, hemos visto algunas cosas durante este taller, pero en este caso en particular sí nos vamos a ir un poquito más detenidamente, pues, para recordar algunas cosas, ¿no? Obviamente recordamos que este proceso empieza, digamos, este proceso para conservar la calidad de cualquier vino, pero en este caso en particular de los vinos blancos, pues comienza desde el viñedo, ¿no? En un cuidado exhaustivo de la uva. En varios lugares, a lo largo de estos días que estuve leyendo cositas, me llamó la atención que decía, en varios lugares les comento, que es uno de los procesos más delicados, en realidad, hacer vino blanco. Y esto yo creo que redunda, no lo decía así, pero yo creo que redunda en el hecho de que estamos esperando en general obtener un producto muy fino, muy elegante a nivel de aromas. Y eso puede deshacerse desde el viñedo, ¿no? Empezar a obtener aromas indeseados a partir de un mal cuidado del viñedo que puede incluso derivar en enfermedades, ¿no? Entonces es algo como, es un trabajo muy minucioso este. Una vez que ya se dan las fechas de las vendimias, ¿no? En donde los agricultores, básicamente viticultores, recogen la uva, ahí comienza el proceso. Creo que ya hemos hablado de la importancia, por ejemplo, que tiene la conservación de las bayas, la conservación intacta de las bayas de la uva, ¿no? Una vez que se rompen estas, inicia un proceso que no se quiere, que es la fermentación. Entonces, se lleva la baya, la uva, del viñedo a la bodega en unas máquinas que no les traje fotos, pero se llaman tolvas. Ahí se concentran y pasan, en la mayoría de las ocasiones y cada vez más frecuentemente, a este proceso que se llama selección de racimos, del que poco se habla, pero que es fundamental. En este se escogen, dependiendo del vino que se quiera elaborar, las mejores bayas y se tiran los restos, además de que por supuesto ya se va haciendo como un proceso de limpieza, ¿no? Lo que queremos conservar básicamente es la baya y lo que hay adentro. Nada, hojas ni escobajos, pues, ¿no? Ni nada que tenga que ver con la planta en sí. Esto es un proceso en el cual los humanos pues tenemos como un papel protagónico fundamental, ¿no? Ahí vemos en estas mesas de recepción. Después de que ya se hizo una selección de las bayas con las cuales se va a elaborar el vino, se procede a un paso que se llama despalillado, que se hace a partir, sí se ve más o menos, de estas máquinas despalilladoras. Lo que hace es quitar el escobajo, es quitar
llamarle como el palito de la uva, ¿no? El palito de la uva y lo que pueda quedar de hoja. En este proceso es importante que tampoco se rompan las bayas, es decir, se hacen presiones muy amables, muy gentiles para con la uva, para no acelerar los procesos. Una vez que ya se hace el despalillado, se procede al estrujado. Ahorita les traje como fotos de las máquinas, porque casi nunca lo hago. Obviamente, todas estas fases del proceso tenían antes menos tecnología de por medio, ¿no? En realidad, por ejemplo, este estrujado es lo que antes se hacía con los pies, ¿no? En estas tinas de madera. Ya no se hace con los pies, yo creo que por muchas razones, desde la higiene, desde la cantidad de humanos que necesitaríamos para estrujar tantas toneladas de uva, etc. Entonces, ahora se utilizan este tipo de máquinas en donde pasa entre uno y otro rodillo las bayas, y entonces sí se van estrujando, se van rompiendo. Ahora, dependiendo del tipo de vino que queramos hacer, es cuánto vamos a presionar y qué jugos vamos a utilizar. Digamos, en el primer prensado en donde digamos el jugo que deriva de eso solo se obtiene a partir de la gravedad, estrujo y cae. Este se supone es el más delicado y es el que se utiliza para hacer los mejores vinos. En el segundo prensado, cuando ya van saliendo aromas un poco que tienen que ver más con la piel, y si de repente yo rompí una semilla, también me va a derivar en aromas más herbales, que eso ya no se busca tanto, sería un mosto para un vino de menor calidad, digamos, ¿no? Entonces, este proceso también es importante, ir seleccionando, ¿no? ¿Qué tipo de jugo es el que yo quiero para elaborar cada vino en el estrujar? Se procede a la etapa de maceración. Ahí, digo, encontré fotografías de vinos tintos, obviamente. En este caso lo que nos está ocupando es el vino blanco, ¿no? Pero el proceso de maceración básicamente es el tiempo en el que el grupo de enólogos decide que va a estar en contacto el mosto con el ollejo, es decir, el jugo de la uva con las pieles y las semillas. Es en este proceso en donde se obtiene la complejidad de los vinos, porque no solo, o más bien no es en el jugo en donde se encuentra todo el potencial aromático y de sabores, sino también en la piel. Entonces yo necesito dejar que estos dos convivan ya en presencia del oxígeno para que se haga ese intercambio, ¿no? Aquí nada más como para recordar, es donde también se hace el intercambio colorante, el intercambio de antocianos, que se llama técnicamente, ¿no? Es aquí donde se define si, por ejemplo, yo voy a hacer un vino blanco con uvas blancas o voy a hacer un vino blanco con uvas tintas, que decíamos que también es posible. Si yo no dejo que el ollejo, que la pulpa del vino toque las pieles, aun cuando fuera una uva tinta, yo puedo obtener un vino blanco, porque no hay intercambio de materia colorante. ¿Me explico más o menos en este punto? Muchas gracias. Bueno, entonces esto se deja a lo largo de unas horas, a lo largo de varios días, todo, y esto es bien importante. Por ejemplo, un término muy común ya en las bodegas es el control de las temperaturas. El control de la temperatura se lleva en casi todo, más bien no en casi, en todo el proceso hasta después del embotellado, o sea, hasta que se vende. Y en este caso lo importante en la maceración es que no se eleve la temperatura, porque si no, entonces empezaríamos otra vez el proceso de fermentación, de producción de alcohol, y todavía no debiera darse en las primeras horas, digamos. Sí, en lo que continúa, pero bueno, es algo que está muy controlado a partir del frío. Luego, ya una vez que se dio todo el proceso entre las levaduras y el mosto de conversión de los azúcares en alcoholes, ya nos vamos a un siguiente proceso que se llama desfangado, que de este yo me imagino que no hemos platicado mucho. El desfangado es cuando, como vemos aquí en la imagen, se retira las pieles básicamente y las semillas del jugo, digamos, ya de lo que es el vino en esta etapa. Ya exprimido, ya estrujado, ya vuelto en alcohol. Y entonces lo que tenemos que empezar a hacer, y este proceso lleva varias etapas, es
retirar, filtrar el vino hasta que quede, pues como lo conocemos ya al final. Este sería el primero de los procesos, el desfangado. Aquí ven cómo caen todas las pieles, ¿no? Incluso no es, digamos, el filtrado más fino, este es incluso el primero. De ahí viene más bien el proceso de fermentación. Aquí sí ya con menos, digamos, no es con ausencia de las pieles, pero con menos, ya un poco más limpio el vino, es cuando se convierte en alcohol a partir de las levaduras. Las levaduras, y es algo que también les quería comentar, pueden ser, digamos, controladas, que son levaduras que compramos, que decidimos cuáles son, se inoculan algo de vino, es decir, se vierten en una cubeta, se revuelven, se echan donde el vino y empieza el proceso de fermentación, o como desde antes y como ahora un poco en tendencia, se utilizan levaduras autóctonas, es decir, se respetan las levaduras que hay en cada uno de los viñedos, y eso le da pues una característica particular, ¿no? Le da como más originalidad a los vinos. Después del proceso de fermentación, una vez que ya es un vino en el sentido estricto, digamos, técnicamente, se procede al trasiego. Aquí no traje, digamos, fotografías que para mí fueran muy claras, pero espero poder dar el mensaje bien. Lo que se hace es sacar el vino de los tanques de acero inoxidable para cambiarlo a otros tanques. Básicamente el trasiego lo que significa es pasar de un tanque a otro, ¿no? Esto tiene que ver también con los cuidados que se deben de tener al momento, por ejemplo, de evitar aromas indeseados. Ustedes saben, como el agua, cuando se estanca mucho tiempo, las bacterias empiezan a hacer de las suyas y los malos olores emergen, ¿no? Lo mismo pasa con el vino, en muchos de los procesos, muchas de las etapas de elaboración. Entonces estos trasiegos se hacen con alguna regularidad. Una vez que ya tenemos, digamos, el vino con el que yo quiero trabajar, se proceden a también varios pasos en la estabilización del vino, que tiene que ver, bueno, ahorita vamos a ver como para qué se hace. La primera de estas fases de estabilización es la clarificación, que como su nombre lo indica, pues puede ser hecho incluso con claras de huevo, ¿no? De lo que se trata aquí es de empezar a retirar elementos indeseados del mismo vino. Tenemos la clarificación y pues yo creo que sí se ve un ejemplo. La copa de la izquierda es un vino antes de clarificar y la de la derecha después de ser clarificado. Ahí yo creo que lo más evidente es pues que es turbio, ¿no? El anterior. Y realmente si lo vemos desde una cosa estética, pues no es muy agradable de observar, ¿no? No es lo que esperaríamos de un vino blanco en cuanto a brillantez y demás. Entonces esto es un antes y un después de la clarificación. Viene un siguiente proceso que se llama filtración, y en este caso podemos utilizar varios métodos. Los más usados, digamos, actualmente es en donde se utilizan estas tierras que se llaman diatómeas y, bueno, no tienen ninguna aportación aromática o en sabores con el vino, ¿no? Lo único que se hace es que se sientan, digamos, en una membrana y se hace que el vino pase por ellas y ahí se van quedando pues los productos que no queremos, residuos, exactamente, que no queramos en el producto final. Pueden ser estas tierras o pueden ser estas membranas, que no solamente se utilizan de hecho en el vino, sino en la filtración de muchos productos alimenticios líquidos, estas membranitas. Estos ya por supuesto son técnicas mucho más avanzadas, y al final, antes de que se los enseñe, se hace una estabilización utilizando la temperatura, estabilización en frío se llama. Esto se hace en blancos y en tintos. Lo importante de esta estabilización en frío es que al bajar la temperatura del vino se forman unas cositas que seguramente a alguien ya le ha tocado ver, que se llaman tartratos, que básicamente son sales y lucen como eso, ¿no? A mí me pasaba cuando trabajaba en centros de consumo
que cuando la gente veía eso, de cuenta, sacaba yo un vino blanco de la caja, ¿no? Que está a una temperatura buena, pero no la ideal de servicio. Entonces tú todavía llegas y pum, lo metes en una cubitera con hielo. Entonces se baja tanto la temperatura que se empiezan a formar estas sales, estos cristales. Muchas de las veces la gente ya no quería seguir bebiendo el vino porque pensaba que tenía un defecto. Y esto en realidad no es así. Es decir, hay quien hace estabilizaciones en frío lo suficiente dentro de la bodega como para que cuando yo descorche mi vino ya no salgan, o hay quien no lo hace y al momento en el que lo sirvo se empiezan a formar estas sales, estos cristales. De hecho, esta es una forma, pero hay incluso, podrían llegar a ver como plaquitas porosas, como si fueran como de las abejas, exacto, se llaman panales de abeja, como un panal de abeja muy delgadito y muy finito. Pero si ustedes, por ejemplo, lo rompen cuando se seca, es un polvo muy fino y si lo prueban no sabe nada, ¿no? Esto puede venir desde el mismo viñedo o a partir de sustancias que se hayan agregado al vino, sobre todo para los temas de sanitización del mismo. Pero bueno, lo que les quería comentar es que no pasa nada, no se trata de un defecto, se van a sedimentar, se van a ir al fondo de la botella y con que no lo sirvan es más que suficiente. Luego, esto que acabamos de describir anteriormente es básicamente el proceso, digamos, de manera muy escueta, de elaboración de un vino blanco, y hay algunos como fases especiales que yo en la elaboración, que ya son decisión del enólogo, decisión de cómo quiero yo que sepa el vino. Una que ya les había comentado, que ya probamos vinos aquí elaborados a partir de ese método, pero quería incluso mostrarles unas fotografías. A lo que me refiero específicamente es al reposo sobre lías. Esta parte en el proceso de elaboración en el vino, en el cual se desarrollan aromas de pan, de bollería. ¿Se acuerdan que probamos un vino español que tenía como esa característica? Después seguramente ustedes van a probar más. Y digamos, quería explicarlo un poquito más a detalle. Este reposo sobre lías básicamente es, una vez que ya pasamos por todos estos procesos, incluso los de filtrado, digamos, van a quedar, puede ser antes o después, pero digamos, van a quedar algunos residuos que tienen que ver con levaduras, bacterias, restos vegetales y demás. Estos residuos que quedan se pueden dividir en dos niveles. Las lías finas y las lías gruesas. Las lías finas son básicamente aquellas que quedan, que no se sedimentan después de 24 horas, que quedan como una capita ahí que hace más turbio el vino. Las levaduras gruesas son aquellas que se precipitan más rápidamente y que, además de estas levaduras y bacterias que tienen las lías finas, también contienen partículas vegetales y bacterias lácticas, así como la materia colorada. Lo que nos va a ocupar en el reposo sobre lías son las levaduras finas. Bueno, eso es una foto que vamos a ver después. Básicamente lo que va a suceder es que van a aportar, a partir de esta crianza que se va a dar con el vino, una complejidad de aromas mucho más rica y mucho más disfrutable. Esto puede durar desde unas horas, de hecho, hasta días o meses. Y ahorita vamos a ver dos ejemplos. Digamos, en este proceso en el que están conviviendo las lías con el vino, se hacen regularmente es un proceso que se llama batonnage, que no sé si alguien haya escuchado, pero es como muy interesante conocerlo. Esta es una barrica lista, digamos, de lado, sin tapa. Me gusta porque son como barricas didácticas, ¿no? Que lo que te permiten hacer es ver cómo se da este proceso. No sé si llegan a notar que aquí justamente están introduciendo un bastón, ¿no? Puede ser de varios materiales, y lo que hacen es remover las lías que hay en la pancita, digamos, de la barrica. A partir de este removido, das pie a que se siga este mismo proceso, y dos, evitas también que redunde en aromas indeseados para el propio vino, ¿no? Porque lo que haces es oxigenar de alguna manera. Ese batonnage
se hace en muchos vinos, pero a mí como el más, que se me hace más interesante, digamos, de estos procesos, ahorita vamos a ver la diferencia, es el que se da en los vinos de Jerez. Igual tenemos la oportunidad de probar algunos, ¿no? Pero bueno, si no, no quería como dejar pasar la oportunidad de que vieran esta imagen. Si alguien es fan de los vinos de Jerez, cuando prueban una manzanilla o algún amontillado, esta es una parte bien importante del proceso. Se llama crianza biológica. Y lo que hace es que esto que estoy marcando aquí, esto se llama velo de flor. Y es una concentración de levaduras en el vino. Está el velo de flor, aquí hay un espacio en donde persiste obviamente el oxígeno, y este es el vino de Jerez. Aquí abajo incluso también, muy poquito, pero sí se puede ver el resto de las levaduras que caen al fondo del vino. Esto, les decía, se llama crianza biológica. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que el término crianza se refiere a esta parte de la elaboración en donde convive algún elemento con otro, en donde se deja por un periodo largo de tiempo. Y es biológica porque hay de hecho elementos vivos, que son las levaduras, y muchas se van muriendo en el camino, que son también las que caen, porque bueno, llega un momento en el que el alcohol no les permite vivir y ya no hay suficiente cantidad de azúcar, pero hay otras que persisten, y son estas las que siguen trabajando con el vino para que con el paso de los años se haga una cosa complejísima y muy rica. Entonces ya saben que cada vez que prueben un vino de Jerez, sobre todo les decía las manzanillas, bueno, llevan este proceso tan delicado. Luego, bueno, pues básicamente era eso. Otra cosa así como que les quería comentar, si quieren podemos ir sirviendo los vinos. El tema del vino pues no es la excepción. En este caso lo que traje es un vino de la variedad Pinot Blanc, que sin duda los vinos alsacianos son como los que mejor elaboran esta variedad. Hay mucha gente que piensa que es una variedad francesa, pero no, en realidad la Pinot Blanc tiene origen italiano y es el Pinot Bianco, que se llama ahí. La mayoría les va a decir que es francés, pero no es así. Ahorita van a ver yo creo que más bien es una grave. Sí, les voy a decir porque es un vino muy delicado en aromas, ya lo van a ver, muy versátil, muy apreciado, se pueden hacer grandes vinos de hecho a partir de esta variedad. Y la decisión de ponerle en la copa un poquito más grande es que por ser tan sutil corremos el riesgo de no detectar tantos aromas. Lo podemos. Sí, bueno, yo pruebo. Una copiecilla. Y es que ayer encontré esas tablitas, les voy a ir trayendo conforme avancemos en los estilos de vino, las copias que faltan. Le encontré un libro que tengo y me pareció como muy práctica, ¿no? Porque es una clasificación del vino con respecto a varias cosas. A ver cuáles pueden detectar, que ya no lo vi bien. Con respecto a variedades de uva, denominaciones de origen, estilo de vino, ¿no? Como método de elaboración, básicamente sería eso. Y los revuelve, digamos, para hacer una clasificación bien interesante entre vinos ligeros y secos, secos y amplios, o sea, todo lo que viene descrito ahí es información que encontramos en las botellas. De tal manera que, si por ejemplo, yo veo que uno de mis vinos dice, a ver, ¿qué podría decir? Que identifiquemos bien. En ligeros y secos, la tercera clasificación que dice viño verde. Viño verde es una región en Portugal y es un estilo de vino. Entonces, si yo veo viño verde, puedo decir, es un vino ligero y seco, ¿no? En el rango de los secos y amplios, tengo los Chablis, tengo los Chardonnay, tengo los Côte d'Oron, si es un vino de Gave, si es un Polifumé, un Riesling de Alsacia, ¿no? Entonces es como información muy sencilla que encuentro dentro de la botella y que al verla, si recurro como a este tipo de tablitas, digo, ya me puedo imaginar
qué tipo de vino es, ¿no? Y en ese sentido creo que está como divertido. A ver si encontramos ahí algo que diga Pinot Blanc, no sé, o vino de Alsacia, porque lo único que vi fue Riesling de Alsacia. Pinot Blanc está en el primero y los blancos en la tercera ubicación. Ciertamente. Pinot Blanc de diversas procedencias, o sea que también podríamos hablar del Pinot Bianco italiano, ¿no? Bueno, por eso empezamos de hecho con este vino, porque entendemos que es el más ligero. ¿Cómo lo ven? Si nos vamos un poquito... Muy transparente. Muy limpio, ¿no? Esto es de 2010, de esa cosecha. Sí, es un vino muy limpio. El color, ¿cómo lo ven? Sí, tiene reflejos, eso, dorados, ¿no? Sin embargo, no es de un color tan denso, digamos que sería. Si le damos un poquito de vueltas al vino dentro de la copa, pueden observar el tema pues del agarre que tiene en la misma, ¿no? Se va con bastante facilidad, ¿cierto? Las lágrimas no son tan persistentes. Y son delgadas. Y son delgadas, sí. Bueno, la mía igual y no bajan tan rápido. Vamos a la nariz. Ustedes me dirán mejor porque sí, la diferencia entre su copa y la mía. Manzana. ¿Qué más? Piña. ¿Alguien sabe francés aquí? No. ¿Nadie? Es que tuve el buen tino de imprimir la ficha técnica en francés. Pero yo una conocedora, María. ¿Alguna otra nota? Cítricos, ¿no? Un poquito, perdón. ¿Te sirven chinos? ¿Chino? No. Chino poblano. Me sirven chinos para que hagan alguna aportación económica. ¿Algún otro aroma, por ejemplo, en el tema de las frutas? ¿O algo que no sea cítricos también, no? Eso es quizás lo que más noto. ¿Qué les parece la intensidad del aroma? Sí, ¿no? Digo, aun cuando estamos previendo que sea un vino muy ligero, tiene exactamente. Bueno, si quieren podemos ir pasando al tema del gusto. Sí, como no. Oh, ¿por qué? Bueno, este es el perfil de vino que podemos esperar de la denominación. Es decir, iba a decir independientemente de la variedad. No, si hay diferencias muy claras entre si tomamos un Pinot Blanc o tomamos un Gewürztraminer que también es original, digamos, o que se elabora muy bien en esa región, o si tenemos un Riesling, si hay diferencias, pero básicamente es esta sensación la que vamos a obtener de esos vinos, ¿no? Son vinos como muy escandalosos, son más bien elegantes, ¿no? Fáciles de beber, que maridan muy bien con un montón de cosas. No sé, a mí yo tomo esto y me da mucha hambre, ¿no? Muy agradables para tomar. ¿Pueden tener bocadillos? Sí, claro, cuando siempre gusten. Bueno, ¿quieren que nos esperemos y platicamos algo más? En lo que viene los bocadillos, servimos el siguiente vino. Una de las cosas a las que quería mostrarles, digamos que también suele ser muy práctico, son más bien los tipos de botellas en las que podemos encontrar, las formas diferentes que podemos encontrar un vino, ¿no? Esta botella tiene que ver con los orígenes, ¿no? Por ejemplo, vamos rapidísimo. Esta es la botella más común, digamos. No sé, Ya,
Ay, Dios. Esa mierda. Ay, Sí, sí, échame la culpa. Que además no prende. Ah, oye, era para tirar. Que tira la copa, paga 2 botellas más. Ah, bueno, las tenemos ahí ya si quieres. Una vez ¿Qué usted? Ah, Oye, Juan Manuel, todos vamos a tirar la copa, ¿verdad? Pues sí, ya que me quede poquito. Que siempre hay de buena suerte. ese es el pilón Te blanco. gusta. Hola, ¿cómo le va, doctor? Porque es más complicado generalmente ocurre en accidentes. Sí, cada vez, incluso ¿no? Cuando vamos a los restaurantes o demás, pues es más fácil dejar la copa en la mesa y que quien nos está sirviendo, porque usualmente también toca que hay quien te levanta la copa o te levanta la copa y la hace así, ¿no? Entonces es como atinarle es más complicado. Una cuestión de practicidad nada más. No. Sí, bueno, que es más elegante. No es cierto, no es cierto. Bueno, entonces, es muy bonita esta copa, pero les decía, tiene que ver con los orígenes. Es decir, una vez que vemos esto, ya tenemos idea de qué origen es o de qué variedad es con respecto al origen. Ahorita les comento más a qué me refiero. Decíamos, existen estas clasificaciones. La botella bordalesa, en la que generalmente se sirve... ¿Qué sería Rin? Esa sería Rin. Es una botella Rin que hace referencia al río Rin, ¿no? Y generalmente se sirven aquí las variedades que se utilizan para la elaboración de vino en esas regiones. Ahora, también, no sé, de repente pueden encontrar un Riesling gringo que venga en la misma botella, pero tomaron la referencia de la variedad, ¿no? Del Riesling para embotellarla en otra región. Así nos van diciendo cosas. ¿Influye la forma de la botella? No, estética. Es estética pura, sí. Luego tenemos esta botella Borgoña, que es la de bracitos caídos. Y aquí encontramos, obviamente, bueno, vino borgoñón, blanco y tinto, pero también, no sé, coturón, cosas así. En general, vinos franceses, o, como les decía otra vez, la variedad autorizada tinta, poquitas más, pero digamos la que más se utiliza es la Pinot Noir en Borgoña. Entonces puedo encontrar Pinot Noir mexicano, o Pinot Noir chileno, argentino, o gringo, o Pinot Noir neozelandés en esa botella que originalmente era francesa, de Borgoña, ¿no? Porque estoy utilizando la misma variedad y es una forma de que la gente reconozca que también qué producto es. Luego tenemos esta botella que es la Rin, que es un poco como la más estilizada, a mí también me parece muy bonita. La verdad también es muy práctica para servir, que la base, bueno, para quien tenemos manos así chiquitillas, la base es muy delgada. Entonces en esta lo que vamos a encontrar, puesto que en esa zona se elabora vino blanco y el vino tinto que se hace es de muy mala calidad, pues siempre vamos a encontrar vino blanco aquí. También vino blanco de mala calidad, como esos que venden en el súper, que se llaman... ¿Cómo se llama? Iba a decir Blue Moon, pero... Hay uno malísimo de botella azul en el súper, no lo compren por el amor de Dios. Ah, es un alemán. Blue Moon se llama eso. Bueno, déjenme decirles, yo no sé, porque tampoco es que me haya yo puesto a estudiar esa bodega, ni mucho menos, pero en alguna clase me dijeron, hay un proceso que no está bien visto en realidad en la elaboración del vino que se llama chaptalización, que es cuando se le añade azúcar al vino para elevar su volumen de alcohol. O sea, ya desde que se los describo no suena mal. Pero va a estar muy dulce. Entonces. Hay uno de estos. Esos en el supermercado también de ese tipo de vinos, bueno, de bajísima calidad, ¿no? O sea, está de más decir. Está el Oppenheimer. Ese Oppenheimer también, que a mucha gente sí le gusta porque está dulce, dulcecito y así, pero ya cuando conoces el vino dices, no, son cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la botella Rin, les decía, generalmente vamos a encontrar vino blanco. Luego tenemos la botella de champán o de cava. ¿Alguien recuerda lo que es el cava?
lo vimos en la sesión anterior. El El espumoso español por método champenois, por método tradicional. Bueno, se utiliza la misma botella porque obviamente tienen la misma finalidad, ¿no? Hay gas carbónico contenido dentro. Luego hay una botella mucho más chistosa y poco práctica también para mí. Esta sí es poco práctica. Pero muy agradable. Para guardar, para todo. Para todo, para guardarlo, para servirlo. Está muy bonita, pero Parece de Armagnac. parece de Armagnac, pero es más delgadita. Y esta botella se llama Franconia y es una botella alemán, digamos de vino alemán, ¿no? Tendría el mismo origen que esta. ¿Sí? Francés, por eso Franco. Mucho menos común, digamos, incluso aquí en el país. Vinos muy sencillitos, muy ligeros, apenas perceptibles en la nariz, en la boca, de un paso súper sencillo, ¿no? Ricos. Hay muy buenos vinos, pero digamos, si lo comparamos con otros, son bastante más sutiles. Y por último, tenemos que esta, digamos, ya entraría dentro de un rango de vino especial, ¿no? Están las botellas de Jerez. Tiene más largo el cuello, ¿no? Tiene un poquito más largo el cuello, sí. Que sería el diámetro más parecido, a lo mejor es la botella bordalesa. Bueno, pues estas son los tipos de botella que quería mostrarles. Déjenme ya ir por el siguiente vino. Paso San Mauro. Bueno, así se llama la bodega también. Sí. Hasta que se me llena. Este es un vino que... Sí, ya le he explicado. Bueno, lo elegí sobre todo porque la variedad del vino, además de ser muy agradable y además de que la denominación elabora vinos de muy alta calidad, casi sin importar el precio, es de lo que más tomamos aquí en México. Maso San Mauro. Es de Galicia. Más intenso en aromas. Alguien decía, de Baviera, ¿no? ¿No es tan intenso? Es una bordelesa. A lo mejor tiene que ver con la temperatura también. Pasas al Mauro. Es 100% albarino. ¿Te puedo pasar? De mariscos. Aquí ya no hay. Bueno, díganme. Sí, claro. Gracias. Bueno, a ver, podríamos ir pasando la botella porque ya hay varias personas interesadas en verla. A ver, les decía, recapitulando de esta etiqueta, es un vino igual de viejo mundo, español, 100% albarino. Les comentaba que esta denominación, las tierras bajas, prácticamente se dedican a elaborar vinos a partir de esta variedad, ¿no? Algunas otras autóctonas, pero en el mundo se reconocen por esta, por el albariño. Además, una de las cosas importantes, que eso me lo decía un maestro, ¿no? Que le parecía que el albariño, viniendo de esa denominación de origen, prácticamente no importaba el precio del que se tratara, casi siempre ibas a obtener un vino de muy buena calidad. Obviamente hay unos que son más complejos, cuyas elaboraciones son pues mucho más detalladas, pero en general obtienes muy buena relación calidad-precio, ¿no? Es una de las variedades que están, por sus características, y ya me dirán qué les parece, ganando un montón de terreno aquí en México, ¿no? Desde siempre. Pero me gusta más el vino canadiense. ¿Por qué? ¿Cuál sería la...? Este está un poquito más fuerte, más suavecito. El otro es muy suave. ¿Alguien me ve? Este albariño, yo creo que entonces le debiéramos de dar un poquito de chance. Sí, no solo oxígeno, pero también a lo mejor que la temperatura se eleve un poquitín, porque en general tiende a ser una variedad
más aromático. Te dejo estos. Obviamente la uva, bueno, es original de España. ¿No es el otro? Este es Qué pena, ¿verdad? el Pinot Por Blanc. favor. Por la pena. A mí los salceros me gustan mucho. Muy bien. Muy Sí, deseados. pero digamos este también, no sé, este no lo he probado ahorita, pero generalmente pues se goza de muy buen nivel de acidez, ¿no? Se goza de como de mucha frutalidad, de algunas flores, de estas notas minerales que dan los vinos españoles muy agradables, entonces, pues ¿qué te gusta? ¿Tiene gas carbónico? Puede suceder, no es que se haya buscado seguramente de esa manera. A veces viertes el vino y un poco entre que lo viertes y que trae gas carbónico, pero no quiere decir nada, pues no fue elaborado para decir esto, ¿no? No lo he probado. Ah. Estaba- Lo que sí se puede notar, por ejemplo, aquí, es que es más seco, ¿no? Hay menos concesión al azúcar en este que en el anterior. En el anterior incluso a lo mejor teníamos un poquito más de azúcar residual, aquí es seco y lo que da la sensación es la cantidad de fruta. Yo la nariz no la puedo detectar tanto. En esta copa también creo que es. Casi no. Todavía sigo pensando que es la temperatura. Vamos a darle como un poquitillo ahí más de tiempo. ¿Qué tal les vinieron? Ahora sí les trajeron cosas agradables para el vino blanco. Una cosa muy bonita. ¿Qué tal les está yendo en conjunción? Bien. Muy bien. Es que le digo que está tan bueno. Parece que se está moviendo. Ya no hay moral. Que está, ya no hay respeto. Perdón. Es mi pareja. ¿Es tu pareja? ¿Y el dominó? Hago la cara. Ok. Sí, porque cuidado. Este, Y también profesional, ¿eh? Un ginecólogo lo que También profesional, claro. Buscar la forma de. Vivo de las mujeres. Aquí están los ginecólogos. mire, se arman en banda. ¿Verdad? Sí. Ah, de verdad. Hace su club del Toby de los ginecólogos. Así es. Ahora sí que no sé, Daniel, ¿qué estás haciendo? No se quiere estar con la banda. Ay, es que me toca el examen, no quiero que me toque el examen porque va a decir, ya te toca. Pues bien. No, malos recuerdos de los urólogos. Sí. No me caen bien. Uy. No me digas. Muy mal y de niña. Poquito. Podemos hacer que cambie de opinión. Somos casi santos. Oigan, si tuvieran que describir así para la vida, dígame. Doctor. Perdón. Nos informaban que en la actualidad tanto la copa de hombros como la lisa prácticamente ya empieza a dejar de ser significativa para X tipo de uvas, que ya hay algunas variedades en las cuales pueden embotellarse uno y otras, que siguen siendo conservadores la mayoría, La mayoría. pero que pueden estar embotelladas en diferentes tipos de botellas. ¿Qué Sí, tan sí, cierto es esto? sin duda, sin duda. O sea, incluso yo creo que también se da más en países en donde las reglamentaciones no son tan estrictas, ¿no? En donde realmente incluso, o sea, también tiene que ver con que no haya una tradición tan grande, ¿no? Tan antigua en el tema de la vitivinicultura, y eso permite que como la mayoría de la gente tampoco tiene referencia, es decir, da lo mismo si está en una rin, que si está en una bordalesa, que si está en una borgoñona, pues qué más da, ¿no? Es como un poco. Entonces también por eso les quería traer, porque finalmente si es un vino, como dicen, a lo mejor de un país un poco más conservador, un poco como más, sí, que conserva esas tradiciones, efectivamente esta es información valiosa a la hora de seleccionar un vino, ¿no? Pero por ejemplo en México, ¡ay, vale! Lo que quieren. Sí, ¿verdad? Sí, embotellan en lo que se puede. Bueno, si tuvieran, les iba a preguntar, si tuvieran que esperar una charla o algo así, ¿no? Tuvieran que describir las diferencias entre uno y otro, entre el albariño y el pinot blanc,
¿cuáles serían estas distinciones que podrían hacer? La botella es más oscura, no me quemo. Primero yo creo que la intensidad del color. La intensidad del color. Este es un poco más intenso que el albariño. Y en términos de sensación, digamos, Es mucho más dulce esto. mucho más dulce. Sí. El primero, el Pinot Blanc, exacto, tiene un poquito más, Dura más en la boca también. tiene más persistencia en la boca. Tiene más que este. Si tuviéramos que decir, porque como que siento que también nos estamos inclinando mucho a decir muchas cosas buenas del Pinot Blanc porque nos gustó más a todos, sin embargo no es que el Paso San Mauro esté malo, ¿no? Claro, no es tan mal. Es más seco. es más seco, ¿no? Menos perfumado. El nivel de Y acidez agarra un poquito más en la copa. tiene, sin embargo, creo, no tiene, bueno, dicho ahí por la botella, tienen la misma cantidad de alcohol. Es un trabajo No lo sé. Se siente por lo menos, ¿no? La acidez se siente más. Y último vino, vayan liberando una copita. El tercer y último vino es mexicano. Ya el que luego Casa Madero. es de Casa Madero, que ya la mayoría ha bebido vinos de Casa Madero. Ah, La botella cansa de ver. No te creas. Bueno. Es que es el único que. Este Casa Madero, ahorita vemos bien, de ese sí creo que la ficha técnica en español. Y ese. ¿Qué tipo de botella es? Pero no se ve bien. Es río. No se ve nada. No es exactamente una botella Rin. Está más caliente. Este es como un híbrido, yo creo. Igual. Sí, sí, Porque no es borgoñona, pero tampoco es lo suficientemente delgada. Soy un río de los Cava que Es una botella colorada, de río colorado. Te regalo el mío porque yo no lo Bueno, y entonces, para el último vino reservamos lo especial de lo especial. Es un Chardonnay 100% Sobre todo porque trae una. de esta bodega, la Chardonnay. trae tocino. Ya todo el mundo tiene el vino. Es que. No, sí, sí trae la. Es conocida a nivel internacional prácticamente, ¿no? Como la madre de todas las variedades blancas. O sea, así como la Cabernet Sauvignon, que ya veremos, ¿no? Es reconocida como una de las de mayor calidad o la que da vinos ¿verdad? Claro. La Chardonnay, sin embargo, yo creo que sí tiene un poco, como dijéramos, como que a lo mejor hasta va un pasito más adelante. La diferencia es que, por ejemplo, la Cabernet sí se reconoce como una variedad muy, muy importante, sin embargo, en muchos de los vinos está presentada como mezcla y la Chardonnay no. Generalmente está presentado como varietal, es decir, solita aguanta la crítica. Los mejores vinos blancos, sin duda, están elaborados a partir de esta variedad en muchas regiones. No solamente, dígase ya los franceses, ¿no? Pero también en otros países. ¿No tiene mucho aroma? Pensé que como por las características de la tierra y que es jovencito y demás, sería lo más fuerte, el que iría hacia más en la intensidad, pero ya me van a decir si es verdad o no. Pero Yo no puedo decir la soledad. Ya lo que pasó por su mujer, como que. no es nada agradable, No, horrible. bueno, no es que tenga los defectos, sí. Primero estaba así. Y bueno, sobre todo se ve que. No dice nada particular en cuanto a la elaboración. Quería saber si de repente... No sé si por el frío. Ok, sí. Me imaginaba
porque luego hacemos esas cosas, ¿no? Que a lo mejor lo habían metido algún tiempo en barrica, pero no. Es un vino totalmente joven, sin ningún paso en barrica. Es muy joven este vino. Es 2012, ¿no? Sí, 2012. Casi 3. Casi nos tocó ya el de esta Ayer lo encontré. Sí, pues digamos, el periodo corresponde, ¿no? Se vendimió a finales del año pasado, se vinificó y salió al mercado. Sí, es 2012. En 2012, sí. Pues entonces sí. Sí, es 12. Pero está Prácticamente muy acaba de avanzado. salir entonces al mercado. Está bueno. Pero está bueno. Está rico, está rico. Pero fíjate cómo Es un sabor neutro. la expectativa que te da la nariz, así con y lo pruebas, está... No es ácido. No es ácido. Está muy frío. Lo ves muy aromático, ¿sí? Muy aromático. Otra vez, vamos a darle un poquito de chance. O sea, la temperatura está bastante baja. La verdad. Vamos a darle un chancecito ahí, total que todavía sobran unos. Bueno, un poquito. La fecha es la de la siembra o de la siembra. No, la fecha que mencionan las botellas, el año es cuando se vendimia. El año de la vendimia, el año en el que se corta la uva. Entonces, Se llevó de la... de ahí empieza, digamos, su proceso virtual de elaboración. Por lo tanto, este vino se embotelló el año pasado, al principio de este año. Más bien a principios de este año. De veras. Porque la vendimia es en agosto. Exactamente. Y dura más o menos el proceso de elaboración 3 meses. Sí. Entonces, embotelló en este año a principio. Y salen. Y vinos como este, digamos que pues, no tienen prácticamente ninguna otra intención más que pues, beberse frescos, jóvenes, frutales y demás, pues, pueden salir al mercado de manera inmediata. Ahora, puede ser que, por ejemplo, no sé, este año se liberara algún vino que fuera vendimiado hace 5 años, ¿no? Y es hasta ahora que lo liberan porque el proceso de elaboración y de crianza, incluso dentro de la botella, lleva muchos meses. Entonces, vinos de muy alta calidad, vinos que se pretende que se beban en el momento exacto. Las bodegas los mantienen dentro de sus instalaciones para que la gente no los beba cuando ellos no consideran que el vino está listo. En cuanto salga. En cuanto salga. A nosotros, por ejemplo, nos acaba de llegar un vino así que está así deliciosísimo, un vino riojano, que yo decía así como mi jefe, pero sigue trayendo vinos riojanos y ya nadie me quiere comprar esos vinos, ¿no? Distinto. ¿Qué vino es ese? Es un vino tinto, es vino de una bodega que se llama Castillo de Cuscurrita. Ellos nada más elaboran 2 tintos. Digamos, su tinto de batalla iba a decir, pero es que está delicioso. Es el que saca cada año, digamos, que se llama Señorío de Cuscurrita. Es un tempranillo 100% que se libera como a los 3 años de ser elaborado, de ser vendimiado más bien. Y tienen este otro vino que se llama Cerrado del Castillo, que el año pasado liberaron la cosecha 2005. ¿No? 7 Más o menos. Pasaron de pasar. Costoso. Nada, 1,300 pesos. Y es una chulada. Y el Señorío de Cuscurri es una chulada, está guapísimo. Cuesta 600 pesos. O sea, es gente, la verdad, se ha dicho con mucho dinero, ¿no? Que realmente, o sea, familias que no tienen solamente negocios en el vino, sino en otros muchos lados, familias muy poderosas. El vino. Más o menos. El vino y el arte en este caso. Entonces se dan todo el espacio del mundo. Por ejemplo, es una bodega, creo que ya les había comentado, que por ejemplo todas sus barricas de crianza las compran con el tonelero que elabora las barricas de Petrus. Este vino icónico bordalés, ¿no? Francés, carísimos. Entonces ellos, para todos sus vinos, compran barricas del tonelero de Petrus, ¿no? Y por ejemplo, ni uno solo de sus vinos, de las 2 etiquetas que tienen en el mercado, tienen defecto. Ellos no tienen una sola botella de merma jamás. Segundo tiempo de barrica. ¿Mande? No entran al segundo tiempo. Sí, sí las utilizan, tienen barricas de primer uso, de segundo y en el tercer uso las desechan. Generalmente ya
del tercero al quinto ya van aportando menos cosas, hay aún así quien las utiliza, ellos ya no. Después del tercer año las venden. ¿Y no venden europea? No, yo nada más no lo voy a donar. Sí, no, nosotros lo trajo mi jefe. De hecho, vinieron a una muestra hace un par de años, creo, un año. No sé si aquí o en España o dónde lo vio, pero nos contaba, ¿no? Incluso nos contó la anécdota de cuando encontró al señor que es un poco el que va alrededor del mundo mostrando el vino, no me acuerdo de su nombre. Me dice, pues vi un señor así, chaparrito, de lentes, como español en el sentido más tradicional, y vi el nombre y decía Señorío de Coscurrita, y dije, con ese nombre, en la vida voy a comprar ese vino, pero o sea, qué flojera. Y bello más. Se acerca y más, volvió así, vuelto loco, Señorío, Castillo de Cuscurrica, se llama el 600. 600 el señorito, como le decimos internamente, y el cerrado del castillo 1300. Y de verdad son, incluso, digamos, Tú dices pareja. Ahora sí que... y vinos para beberse además. O sea, al final del día todas estas maravillas, ¿no? Es decir, lo puedes guardar, lo puedes guardar. Sin embargo, están listos para beberse y Pero puedes hay tomar alguna mejora en la guarda. O sea, ¿consideras que mejora? No, yo confiaría en la bodega, porque si lo liberó ya, es porque sí tiene un tiempo más de guarda, a lo mejor unos 5 años más, pero este es el momento ya para... Puede ganar, pero también perdería otras cosas, siento yo. O sea, sería cuestión de verlo. Finalmente, no, fíjate que lo voy a apuntar porque conocí al director general de la bodega, tipos muy, muy sencillos, ¿no? Y sería bueno preguntarles porque seguramente ellos conservan botellas. Incluso este cerrado del castillo, por ejemplo, es de esos vinos que no se producen cada año. O sea, necesitan haber, desde el 2002, me parece, han sacado 3 vinos nada más. O sea, no lo hacen cada año. Necesitan haber condiciones muy especiales. Todo, de todo. Interesante. El vertigo se considera los vertidos. ¿Vertiquio? A lo mejor se ven los españoles. Verdejo. Verdejo es una variedad de uva. Verdejo es como la Chardonnay, como el vino blanco. Es un vino blanco que sobre todo se da en muchos lados de España, pero la denominación de rueda es la que... Verdejo. Oye, Keila, ¿conoces Jean de Albuera? ¿Conoces vino francés? Jean de Albuera. ¿Lo venden? Maneja con cuidado. ¿Pero tocó? ¿No será? ¿No tocó? Ah, muy bien. Bueno, de hecho, muchas gracias. De hecho, yo creo que si ya tienen algún otro comentario, que le vaya muy bien, hasta luego. O pregunta, adelante. No tengo prisa, pero llega un momento. Porque si no, yo me voy y ya no. Dígame. El vino rosado elaborado igual que el vino blanco. Tiene que haber uvas tintas involucradas por el tema del color. Entonces es como un vino blanco, un vino rosado. Es como un vino blanco en la mayor parte del proceso, pero en la etapa de la maceración, donde decíamos que conviven, se deja menos tiempo. Se deja menos tiempo sentir de agua. Se deja el tiempo suficiente para que apenas pinte las más tiempo, digamos. En el tema de los blancos, si hay uvas tintas, no habría contacto de la piel con el mosto. En el caso de los rosados, tiene que haber uvas tintas, puede haber uvas blancas, sin embargo el tiempo de maceración debe ser cortísimo. De hecho, hace rato estaba escuchando que no les gustan los rosados, ¿cierto?
ustedes no sí. Porque si no nos podemos sacar los dados. Hemos